Tiene más de 60 trabajos en la televisión, más de 28 actuaciones en el cine y más de 30 premios nacionales e internacionales. Hoy llega a nuestro espacio para deleitarnos con su derroche de talento y su contagiosa naturalidad. Bienvenida a Sobre las Tablas, Laura Margarita Rodríguez de la Uz, artísticamente conocida como Laura de la Uz. Bienvenida Laura de la Uz, qué maravilla. Al fin, ¿no? Amiga, qué bien, al fin. Bienvenida Sobre las Tablas. Gracias, Laura, muchas gracias. has demostrado, no con palabras, está clarísimo, es con hechos, con tu vida, que no importa que la vida te ponga peros, que te diga que no eres parte de esto, o no te aceptamos, o no puede ser, o no. Tú encuentras la vía o la manera, el camino de lograr cada uno de tus objetivos. Y es por eso también que te digo que las personas que te rodean te dicen, hey, por aquí, o por allá, o no se puede así de esta manera, pero... Y entonces tú como que te reinventas. Sí. Tú eres una resiliente. Sí. Está clarísimo. Al punto de que has demostrado al país que no importa que, por ejemplo, no entraras a LISA a pesar de haber hecho una serie de pruebas, porque demostrabas y has demostrado que lo que importa es el talento y el ímpetu y las ganas y el trabajo. Y un poquito de suerte también. Sí, también. Yo creo mucho también. Un Yo poquito. creo en la suerte. Hace falta también un poquito de suerte, Sí. porque cuánta gente con talento, con tenacidad, con ganas, gente trabajadora que no ha tenido una oportunidad. Que no ha tenido la Entonces, oportunidad de... yo creo que también es lo que tú decías ahorita, es estar en el lugar exacto, en el momento exacto, y que te toque, y que, no sé, a mí me pasó con Fernando Pérez, ¿no? Alguien con la sensibilidad de Fernando Pérez, que sin conocerme, sin yo venir de ninguna parte, de eso vamos a hablar dentro de un ratico. Sí. Yo voy a nombrar, yo voy a decir palabras, y entonces tú me vas a decir lo que te viene a la mente. Por ejemplo, la boda. Ay, la boda fue la fundación de Teatro de la Luna, que es mi familia. Y la boda fue... Yo he cumplido muchos sueños. ¿Sí? Y ese fue un sueño... A ver, yo había acabado de salir de la escuela de instructores y no tenía un grupo de teatro, pero el sueño mío era hacer teatro. Independientemente de que yo siempre decía, cuando estaba en el pre, yo decía, yo me voy a sentir realizada el día que yo haga un protagónico en el cine. Yo me voy a sentir realizada con eso. Y la vida fue lo primero que me regaló. Fue una cosa, ¿no? Pero yo siempre lo que quería era hacer teatro. Era mi pasión. Yo quería hacer teatro, teatro, teatro. Y de hecho yo creo que es mi medio. Para mí el teatro, para mí yo creo que es ahí donde yo me siento que puedo explotar todo de mí, todo de mis emociones, toda de mi expresión, todo. Y bueno, cuando en aquel momento estaba Dexter Capiro, que habíamos estudiado juntos en la ENID, estaba trabajando con Raúl Martín. Y entonces empezaron a buscar una actriz para volver a reponer La Boda. Y Dexter le habló de mí y así llegué yo a Teatro de la Luna y fue como una cosa así porque yo había visto la obra de Raúl y era como que Raúl Martín quiere trabajar conmigo, era como lo más grande, ¿no? Teatro de la Luna también te acogió en Electra Garrigó. Sí, Electra Garrigó, después fue el segundo montaje que comenzamos. Y bueno, fue también un encuentro con Virgilio porque Raúl tenía... como una misión, ¿no? De sacar a la luz a Virgilio, de dar a conocer a Virgilio Piñera al público cubano en aquel momento.
y se empeñó en montar una buena parte de su obra, como en aquel momento lo hizo el grupo de teatro del público con el público, ¿no? Que fue como el gran comienzo. Entonces, fue también el encuentro con Virgilio, lo cual es muy importante para cualquier actor en este país. Sí. Si te nombro Heaven. Ay, Heaven. Mira, esas fueron obras que se hacían, ¿sabes? Eran temporadas donde se hacían, se me olvidan las palabras, pero eran jornadas, digamos, de dramaturgia de otros países, ¿no? Dramaturgia polaca, alemana, tal. Entonces los grupos montaban obras de dramaturgos de estos países, ¿no? Y cuando montamos Heaven, fue increíble porque eran textos dramatúrgicos muy europeos, muy con otra estructura a la que nosotros no estamos acostumbrados en el teatro cubano, no al menos hasta ese momento, porque de ahí surgió una generación de dramaturgos cubanos muy jóvenes que empezaron a hacer cosas muy interesantes en la dramaturgia, influenciados por esta dramaturgia que venía de la Europa, llamada Europa del Este sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, de la antigua Europa del Este. Y para nosotros era un encuentro con una dramaturgia distinta, muy interesante, que nos llevaba a estudiar muchísimo. Vamos, siempre estudiamos los actores, pero a estudiar muchísimo de dónde venían estos textos, cuáles eran las raíces de estos textos. Y me pasó, por ejemplo, con un monólogo que tenía en Heaven, muy lindo, que hablaba sobre los planetas y el cielo y los astrónomos, pero hablaba también sobre la frustración de esta mujer después de haber cerrado una fábrica, de que un poblado entero se despoblara, ¿no? Digamos, porque cesó esa fábrica. Y era muy poético, porque hablaba de algo sin hablar de eso específicamente, sino que desde la poesía, ¿no? Y es un momento que yo he hecho en el teatro, de esos momentos que guardo con mayor cariño. Ese pequeño monólogo, lo amaba ese monólogo. Yo estoy encantada conversando contigo. Estoy segura que una buena parte de las personas que nos están viendo ahora mismo en televisión y que te admiran mucho, están también descubriendo cosas de ti que no conocían sobre las tablas. Mis pechos vacíos de Sara, mi cicatriz de la cesárea, mis canas verdes. Bailábamos y cantábamos cual estrellas en el cielo del otro. Él estaba allí, sentado. Sus ojos enrojecidos me miraron y lo único que dijo fue: no doy más. Soy en el mundo un invitado extranjero. En esta ocasión voy a pronunciarte un nombre que yo estoy segura que te trajo, y yo ojalá que te siga trayendo cosas bonitas y buenas, diversión y el compartir con colegas que se nota que quieres mucho. Se trata de Los vecinos de arriba. Es una obra que vimos hace relativamente poco tiempo, que trajo mucho regocijo en ustedes, se les notaba encima del escenario, pero también trajo mucho regocijo al público. Cuéntanos cómo llegaste, cómo te cautivó, quién lo hizo. Creo que era su debut como director. Sí. Y lo hizo de manera fabulosa. Sí. Entonces, háblanos de Los vecinos de arriba. Bueno, Los vecinos de arriba ha sido también un suceso muy popular. Los vecinos de arriba, bueno, ha tenido mucho éxito en el mundo entero, es una franquicia. Y entonces, Caleb Casas, que
a quien además yo he tenido el gusto de verlo crecer muy Sí, cerca, sí, yo ¿no? creo Porque que- hemos venido claro. juntos sin ser de la misma generación. Hemos venido juntos, habíamos trabajado juntos, creo que tuvimos 2 experiencias así muy jóvenes, ¿no? Él un niño y yo una joven ya. Entonces, con Caleb, pues, cuando me llamó, yo me resistí mucho a hacerlo, porque yo tengo eso, yo a veces parto de la negación. Yo tengo un proceso un poco estrambótico. Y es que yo a veces parto de la negación de los proyectos. Me pasó con Delirio, ¿eh? Sí. Yo le decía a Raúl, esto no tiene ningún conflicto, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto no tiene conflicto. Y me decía, ¿cómo que no tiene conflicto, Laura? Léelo con tranquilidad. Yo quería, no sé, y a veces eso, el conflicto, tú lo vas encontrando también, no solo en el texto, sino en la acción, ¿no? de tu personaje con los otros, con los demás. Entonces, y además en el estudio también, cuando empiezas a ahondar profundamente, ¿no? Y no sé, yo de pronto me pasa eso con los proyectos, como que no veo, me cuesta verlo. Fíjate tú. Sí. Y me pasó con Los vecinos de arriba. Y yo le decía a Gale, ay, no, si a mí esa película no me gustó nada. Yo esa película no la terminé de ver y es verdad. Y me decía, ¿pero en serio que no te gustó? ¿Y no te gustó? Y dije, ¿No la ay, terminaste no, de a mí ver? me parece que no me gustó, me aburrió. Yo la vi, no sé, 20 minutos y le dije a Héctor, ay, no, quédate tú viendo la película, fíjate. Después la vi y me gustó muchísimo porque además me encanta el trabajo de Javier allí, de Javier Cámara en la película, me fascina. Y bueno, al final pasaron muchas cosas y Caleb me tuvo que volver a llamar y me dijo, necesito que entres. Y entré, le dije, bueno, sí, porque estaba en una situación un poco delicada ya con el tiempo y tal, y casi que por solidaridad, Sí. por solidaridad con el Muy gremio, solidaria casi siempre, ¿eh? pues le dije, sí, vamos a hacerlo. Y también, no solo por solidaridad, sino por el elenco, donde primero, bueno, con Doime había trabajado, cuando existía Salamanca, habíamos trabajado juntos y bueno, Doime, imagínate el respeto que le tengo, la admiración. Con Carlitos Luis no había trabajado, con Jack, que había trabajado, pero en un corto, de muy poquito tiempo. Y con Caleb, bueno, ya con esa madurez actoral que había ganado, que ha ganado, no tampoco, no había trabajado con él. Y con Eduardo Martínez también, un actor que venía de Nelda. Y una de las cosas que me interesó también era que cada uno de nosotros venía de escuelas distintas, de maneras de enfrentar la actuación y el teatro. Y eso me interesaba mucho. Y de mira qué cosa más rica para abordar, porque cada uno ahí va a aportar lo suyo. Claro. Y ya, como te había comentado anteriormente, una de mis pasiones son los métodos de teatro, desde donde uno llega a lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, era interesante. Y cada desde cual mucho, con el suyo, en diferentes generaciones. y aquí en diferentes generaciones, estilos, géneros. escuelas, o sea, escuelas, digo, por compañías de teatro con estilos muy específicos, ¿no? Y ya que venía, que tuvo la maravillosa posibilidad de trabajar con Roberto Blanco. Entonces, bueno, éramos todos ahí una melcochera rica. Está bien. Y entonces ahí dije que sí, y cada día de ensayo fue una fiesta. Sí, ¿eh? Cada día de ensayo fue una fiesta. Todos teníamos muchas ganas de trabajar, de hacer teatro. Era una comedia, por lo cual era una manera más ligera de abordar la realidad en un principio. Ya después, en el trabajo, durante el trabajo de profundización del texto, pues bueno, nos llevó a cada uno también a una reflexión acerca de las relaciones importantes. Y cada función terminábamos agotados porque el final de la obra es fuerte. Es fuerte, sí. Pero fue un viaje maravilloso, maravilloso, donde yo creo que todos aprendimos muchísimo de los otros. Todos teníamos un montón que aportar, nos escuchábamos tanto,
nos interesaba tanto qué es lo que le pasa al otro, desde dónde el otro arranca con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, Eduardo y yo trabajamos, venimos de un teatro más físico y abordábamos los personajes desde un lugar más físico, ¿no? Ya hablando desde la caminata, desde los gestos, y empezar desde lo psicológico nos costaba. Entonces, así, cada uno hablábamos sobre nuestros procesos como actores. Y eso fue sumamente enriquecedor. Y después la experiencia, discúlpame, después la experiencia con el público fue espectacular. Cuando esto comenzó era un paraíso, el amor nos unió, qué bien nos hizo. Y al llevarme al altar, tienes que preguntar, ver si tiene sentido, si me vas a querer, si me vas a tener, o si paso al olvido. Y yo que me entregué, sola y sin reparos, ahora me quedé sola y sin amparo. Dime qué puedo hacer, si me vas a querer, si tiene sentido. Di lo que vas a hacer, si me vas a tener con mis senos caídos. Tú me estabas diciendo hace un rato que creaste un método en una escuela, Bueno, sí. en Chile. Sí, cuando yo hice aquel, digamos, posgrado, diplomado en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen en La Mancha, después de mis 2 años de estudio allí, Rodrigo Malbrán, su director, me pidió que si yo podía crear, como ya había estudiado el método, si yo podía crear un método de voz para la escuela. A partir ya del conocimiento del método de Lecoq. Y bueno, me pareció súper interesante. Me llevó a estudiar mucho. Y efectivamente creé en ese momento un método para que la escuela comenzara a trabajar la voz desde Lecoq. No genéricamente, sino desde Lecoq. Y bueno, resultó, pero es un método que se ha ido, por supuesto, enriqueciendo con los demás profesores. Yo al final estuve trabajando 3 años en la escuela y después, bueno, vinieron otros profesores que partieron de ahí, pero lo fueron enriqueciendo y eso se ha seguido enriqueciendo y ha ido variando como la escuela misma. La escuela sigue, porque es lo que pasa con Lecoq, con las escuelas de Lecoq en el mundo, que después aquellos discípulos de Lecoq que estudiaron la pedagogía de Lecoq han ido también variando el método según las necesidades que han visto en el entorno, en la realidad y la vida misma que va cambiando, ¿no? Pero tu método, o sea, ¿se imparte en la actualidad en...? Yo no creo que se imparta el método exactamente como yo lo creé, porque como ya te digo, vinieron otros profesores y estoy segura que lo han enriquecido muchísimo más, como el mismo método de Lecoq. Yo lo creé en un inicio para, digamos, para que la escuela tuviera un método de voz que no fuera genérico, sino que fuera específico, partiendo de la metodología de Lecoq, que trabaja desde el cuerpo. ¿Te gusta la docencia? La docencia conlleva una entrega total, una responsabilidad muy grande y a mí me gusta la docencia, creo que lo hago bien, creo que lo haré en algún momento. ¿Sí? Sí, yo creo que en algún momento lo haré porque se trata de una cuestión de generosidad, ¿no? De traspasar el conocimiento. Lo que pasa es que yo tengo, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor. Entonces creo que nunca estoy preparada para eso. Entonces me demoro y le doy largo. Y también porque, como te decía, lleva mucha responsabilidad
Y yo trabajo mucho como actriz aún todavía y no como actriz también, tú lo sabes, Sí. sino también como gestora cultural, como productora. Entonces, no sé, me parece que los alumnos uno tiene que estar ahí todos los días para ellos, que si uno se compromete a enseñar, tiene que enseñar, y enseñar no es voy hoy, mañana no porque tengo una gira, y pasado tampoco porque tengo una película, sino que es dedicarte a eso. Es una entrega total por respeto a los propios alumnos que sufren mucho cuando los maestros les faltan, cuando cambias de maestro. Entonces, creo que soy muy consciente de eso y el día que lo haga, pues lo voy a hacer con la entrega que lleva. Toda la conciencia que debe. A mí me parece que tenerte y no hablar de televisión y cine es como un sacrilegio, porque una buena parte de tu carrera la has dedicado a, bueno, a esos dos géneros también. Y hay mucha gente que recuerda a un personaje con mucho cariño, yo estoy casi segura que tú también, y se trató de aquella serie en que eras una adolescente llamada Blanco y Negro No. Es increíble cómo la gente, hay mucha gente que se quedó en blanco y negro, ¿no? Sí, sí, que me dicen, ay, como a mí lo que yo te recuerdo es con blanco y negro, no, y a mí me da mucha gracia, pues digo, qué cosa, cómo marcó varias generaciones esa serie. Sí. Porque fue la primera vez que se habló de la brecha social en este país. Fue la primera vez de un montón de cosas, se habló de la adolescencia por primera vez, se hablaba de la brecha social, lo cual es muy importante, y de la brecha generacional también. Entonces, creo que fue muy removedora en muchos aspectos esa serie y fue realizada también con una calidad que hasta ese momento en la televisión, si bien habían cosas muy buenas, por supuesto, pero por ejemplo a nivel de luz, de escenografía, de vestuario, se hicieron cosas muy novedosas y de muy alta calidad que hasta ese momento, a mi modo de ver, no se habían visto en la televisión cubana. Y los textos eran muy interesantes. Claro, estaba súper bien escrita, era maravillosa. Estaba muy bien escrita. Muy bien escrita y dirigida por un director como Charlie Medina, que fue en ese momento, vamos, un joven que comenzaba en la televisión, que hicimos primero Pocholo y su pandilla, y que bueno, hoy sigue siendo una de las gente que más ha aportado, una de las personas que más ha aportado a la televisión cubana. Yo, de hecho, sé que las cuestiones de Charlie Medina en ti y en tu vida son importantes porque hubo otra serie que él dirigió en la que tú, bueno, pues incursionaste también en la televisión, Sí, o La Habana. Sí, siempre me llamaba, Charlie siempre me llamaba. Y era de lo más simpático, ¿eh? El personaje en esa Era el personaje negativo de pero la telenovela. Pero era muy simpática. Sí, yo también ya había acabado de llegar de Chile y Charlie me llamó y me dijo, tengo una telenovela en mano. Y a mí me gustaba la idea de volver a la televisión también, ¿no? A mí me gusta la televisión. A mí las personas piensan que a mí no me gusta hacer televisión. No, a mí no me gusta hacer cosas malas. A mí no me gusta hacer personajes malos. Muy bien. Pero a mí me gustan todos los medios, porque yo soy actriz, a mí me gustan todos los medios, todo. Y me encanta la televisión, porque es una manera de llegar al público muy directa. Es muy lindo hacer televisión, la gente lo agradece mucho. Entonces, Charlie me llamó y me dijo, te tengo el personaje negativo de la telenovela, se llama Rosa Maura, y el nombre nada más, ella me encantó. Y me contó 2 o 3 cosas que hacía Rosa Maura, como que le rayaba el carro a Cosme, no me acuerdo qué otra cosa, y ahí le dije, sí, lo hago. Y es de los personajes que más satisfacción me ha traído, porque también es de los personajes que más recuerda a la gente, porque al cine no llega a todo el mundo, aunque el cubano es una persona, sí, pero el cubano también es un público muy instruido, conoce mucho a sus artistas, conoce su arte, conoce su cine, conoce su teatro. El cubano tiene un nivel... Es que, a ver, es que televisión, cine y teatro en Cuba es muy accesible para el público. En otros países es muy caro.
La gente para acceder a algo de Es esto... caro, pero es importante que sea caro, porque si no, a ver, ahí hay hay un tema a discutir. Hay un tema a discutir. Yo pienso que el arte tiene que pagarse, porque los teatros se tienen que mantener, los actores tienen que vivir, los directores también, los dramaturgos, los diseñadores de vestuario, los diseñadores de luces. El teatro tiene que costar, tiene que haber un equilibrio para que todos tengan acceso al teatro. En España, te hablo de España porque es, digamos, el otro país casi que donde, ¿sí? ¿no? Entre mi esposo español. Es cierto que el teatro es caro, pero hay un montón de maneras y de accesos, o sea, hay bonos sociales, hay descuentos para estudiantes, para personas de la tercera edad. Hay un sistema social que ayuda para que los que más tienen paguen más y los que menos pueden pagar paguen menos. Y el teatro se sostiene y se mantiene. Lo que no se puede es mantener un teatro pagando 20 pesos la entrada. Tú no puedes mantener, tú no puedes mantener un teatro, no se puede mantener, es imposible. Es imposible. O sea, yo creo que el cubano es así porque sí, efectivamente ha tenido mucho acceso a la cultura, porque es verdad que también todos tenían igual acceso, pero no es la única manera de que todos tengamos acceso a la cultura. Yo creo que el arte hay que pagarlo. Yo creo que el arte hay que pagarlo. Una ópera no se puede, tú no puedes mantener una ópera nacional cobrando 20 pesos una entrada, porque un vestuario no cuesta un centavo. Un vestuario no cuesta un centavo. De todas maneras, me parece bien que la gente haya tenido con frecuencia el acceso a ver arte, porque eso, bueno, pues ayuda mucho en la vida, está clarísimo. O sea, si ves mucho arte también. Sobre todo las escuelas también. Tiene que ver mucho con la creación y la sensibilidad. La formación artística. La cultura. De hecho, a mí a veces me parece increíble cómo en Cuba, principalmente en la ciudad de La Habana, siempre hay teatros abiertos mostrando obras de teatro. Y ojalá que los actores jóvenes y los que sueñan con la actuación también tengan en cuenta cada una de estas cosas que nos has dicho hoy, porque es una especie de consejo y de clase. Actor y de es un clase de la privilegio. vida. Ser actor es un privilegio. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a nuestro encuentro. Y gracias ojalá a ustedes. te tengamos por muchísima cantidad de años sobre las tablas. Lo que quiera la vida. Gracias. Laura se reinventa frente a Laura. Se renueva y continúa creando en el día a día. Gracias por ser tan apasionada, extrovertida, simpática, amiga leal y actriz. Gracias por ser tan Laura, que es lo mismo que decir triunfadora y victoriosa. Hasta una próxima vez, Laura de la Uz.